Bienvenidos. Nuestro tema del día de hoy es el uso y cuidado de EPP. EPP corresponde a los elementos de protección personal, que comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Dentro de la legislación encontramos que todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para el trabajador, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales que existen en los lugares de trabajo, como lo menciona el artículo 122 de la Ley 9 de 1979. Son obligaciones entonces de los trabajadores utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para control del riesgo y los equipos de protección personal que el patrono suministre y conserve el orden y el aseo en los lugares de trabajo. Esto lo menciona el artículo 3 de la Resolución 2400 de 1979. Para la selección de los elementos de protección personal es muy importante tener en cuenta, primero, los riesgos posibles, segundo, las condiciones de trabajo y tercero, las partes del cuerpo que están expuestas. También es importante tener en cuenta las características, la protección, la eficacia, la comodidad y el fácil mantenimiento de los EPP que se van a seleccionar. Vamos a referirnos entonces al EPP que nos proporciona protección a la parte de la cabeza. Los riesgos a los cuales estamos expuestos en esta parte del cuerpo corresponden a objetos que caen, a objetos fijos, a proyección de partículas, a la electricidad, a materiales calientes, a llamas y a sustancias químicas que puedan estar dentro de nuestras actividades diarias. Ahora vamos a hablar de los elementos de protección personal para los ojos. Estos son elementos diseñados para la protección de los ojos y dentro de estos encontramos que pueden existir contra proyección de partículas, contra líquidos, humos, vapores y gases y contra radiaciones que puedan afectar nuestros ojos. Es muy importante tener en cuenta los cuidados que debemos tener para los elementos de protección ocular. Las gafas deben ser limpiadas con un paño húmedo antes de comenzar la jornada. Si están sucias o rayadas, va a ocasionar que limitan su visión y puede ocasionarle un accidente y se deben cambiar periódicamente de acuerdo al uso y desgaste de cada gafa. Para los elementos de protección personal de los oídos, encontramos que estos se utilizan cuando el nivel del ruido excede a los 85 decibeles, ya que a partir de este punto es considerado como el límite superior para la audición normal. Es necesario dotar entonces al personal y hacer uso de la protección auditiva a cada trabajador. Los protectores auditivos pueden ser tapones de caucho o orejeras auriculares. Los tapones son aquellos elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y permanecen en exposición sin ningún dispositivo especial de sujeción. Y las orejeras son elementos semiesféricos de plástico rellenos con absorbentes de ruido material porosos, los cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor de la cabeza. Dentro de los EPP auditivos encontramos los premoldeados, que disminuyen 27 decibeles aproximadamente y permiten el ajuste seguro al canal auditivo. Luego vienen los moldeados, que disminuyen 33 decibeles aproximadamente y son hechos sobre medida de acuerdo con la forma del oído de cada trabajador. También existen los tipo copa u orejeras, que atenúan el ruido 33 decibeles aproximadamente y cubre la totalidad de las orejas. Los cuidados que debemos tener con los EPP auditivos son, primero, colocar y quitar con las manos limpias. Hay que hacer un lavado de manos previo a la colocación de los EPP auditivos.
Asear con agua limpia y jabón suave, los EPP. Guardar en sitios limpios y secos. Y deben reemplazarse si se quiebran, rajan o se deforman parcialmente. Es importante hacer el cambio. Encontramos también la protección para el aparato respiratorio. Se encuentra la mascarilla desechable que se utilizan cuando está el personal en ambientes donde hay partículas suspendidas en el aire, tales como el polvo de algodón o cemento y otras partículas derivadas del pulido de piezas. Se encuentra el respirador purificante, que se utiliza con material filtrante o cartuchos cuando en su ambiente tenga gases, vapores, humos y neblinas, y es muy importante solicitar el cambio del filtro cuando sienta olores penetrantes de gases y vapores. Están los respiradores autocontenidos cuando existe peligro inminente para la vida por falta de oxígeno, como en la limpieza de tanques o el manejo de emergencias por derrame de químicos. Los cuidados que debemos tener es revisar antes de cada uso, hacer limpieza de las partes plásticas, realizar la reparación por personal entrenado usando partes adecuadas, guardar en sitios frescos y secos y ubicar mangueras de líneas de aire lejos de riesgo de aplastamiento. Adicionalmente, encontramos el uso de la mascarilla como elemento de protección personal durante todas las actividades laborales por la contingencia por COVID-19. Es muy importante tener en cuenta el uso adecuado de la mascarilla. Si la mascarilla es de tela, es muy importante lavarnos las manos antes de hacer su utilización, cogerla siempre de los lados, ubicarla, verificar que nariz y boca queden completamente tapadas. Cada vez que nos la vayamos a retirar, hacer lavado de manos o limpieza y desinfección de manos. Retirarla, es muy importante el lavado. La mascarilla de tela se lava todos los días con agua y jabón y se pasa por agua caliente. Posteriormente se pone a secar para ser utilizada al siguiente día. Importante, este tipo de mascarilla es de uso individual, no se puede prestar y hay que tener en cuenta que no se puede utilizar húmeda ni sucia o si ve alguna imperfección en esta mascarilla de tela. Y si hacemos uso de mascarilla quirúrgica, es muy importante también tener las recomendaciones. El lavado de manos previo a utilizarla, cogerla de la parte lateral, no utilizar una mascarilla que nos quede grande, permanecer con el tapabocas que nos cubra nariz y boca, desecharla, su uso es de 8 horas, no prestarla, no utilizarla si ve alguna imperfección, si se encuentra sucia o en mal estado. Los elementos de protección para las manos son aquellos que utilizamos cuando se presentan el riesgo de sustancias químicas, riesgos mecánicos, temperaturas extremas o agentes biológicos. Los guantes los podemos encontrar de diferente tipo, desechables, de lona, de cuero, de baqueta o tipo ingeniero, de malla metálica, aluminizados, resistentes a sustancias químicas que son en caucho, PVC, neopropeno, nitrilo, butilo, entre otros, y debe hacerse muy bien la selección del EPP de acuerdo a la actividad a la cual nos vamos a exponer. Los cuidados que debemos tener con los elementos de protección personal para manos es reemplazarlo periódicamente de acuerdo a la vida útil del EPP que nos ha sido entregado, sellar los guantes al trabajar con sustancias químicas, no usar guantes con maquinarias en movimiento porque se puede generar un accidente de trabajo. Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. Si un guante no es de la talla de nuestra mano, pues puede generar un accidente de trabajo porque nos impide la movilidad o porque nos sobra parte de ese elemento de protección personal. No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento o giratoria porque puede generar atrapamiento. Y los guantes que se encuentren rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos no deben ser utilizados nuevamente. Dentro de la protección para pies
Nos protegemos entonces de riesgos por la caída de objetos pesados, atrapamiento por objetos que rueden, objetos punzantes en el piso o riesgos eléctricos que se presenten en nuestras actividades laborales. Para la protección de nuestros pies, entonces existe el calzado con puntera de acero, con suela reforzada, conductor aislante, impermeable y también los antideslizantes, que se pueden encontrar en tipo de bota, tipo tenis o calzado adecuado dependiendo de la actividad que estemos desarrollando. Otro tipo de elemento de protección personal es la ropa de trabajo. Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberá tomar en consideración los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo. La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento. No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas ni materiales explosivos o inflamables. Y es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por la empresa mientras dure la jornada de trabajo. Es importante comprender que los EPP deben ser usados de manera individual y no intercambiable, aun cuando existen razones de higiene y practicidad que así lo aconsejen. Los equipos y elementos de protección personal deben ser proporcionados a los trabajadores y utilizados por estos mientras se agotan la eliminación de los riesgos. Los elementos de protección personal deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad de la salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por métodos de control administrativos y o ingeniería. Hay que tener en cuenta que el aseo y mantenimiento de los EPP es fundamental. Para que los elementos de protección personal cumplan con la función de protegerlo de posibles lesiones, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Revise continuamente sus elementos de protección para que sepa reconocer cuál es el momento de solicitar nueva dotación. Acostúmbrese a limpiarlos y a desinfectarlos continuamente. Los tapones auditivos sirven para proteger sus oídos de ruidos dañinos, pero si no se mantienen higiénicamente aseados pueden causarle una infección. Son obligaciones entonces del empleado en una empresa utilizar y cuidar los EPP, almacenar correctamente los EPP, informar sobre los daños o averías de los EPP, informar sobre cambios en la salud que puedan modificar la asignación o uso de los EPP, informar sobre los riesgos de su puesto de trabajo, no ceder, prestar o comercializar. Las ventajas del uso de los EPP son varias. Dentro de ellas encontramos proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, disminuye la gravedad de las consecuencias del accidente sufrido por el trabajador porque genera una protección, mejora el resguardo de la integridad física del trabajador. La mayoría de los EPP son de fácil selección de acuerdo a la actividad o al riesgo al cual estemos expuestos y son muy fáciles de implementar. Recuerden que el uso de los EPP en conjunto con el autocuidado son la base para el desarrollo del trabajo y brindar un ambiente sano y libre de accidentes. El compromiso es de todos.